Bienvenidos amigos y amigas de Kisu, qué emocionante estar hoy día más con nuestros amigos de Samsung. Aquí vamos a estar con Carlos. Carlos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto amigos de Kisu. Gracias. Hoy día vamos a revisar este microondas, es que quédate hasta el final. Bueno Carlos, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, viene la consulta que nos han hecho nuestros clientes, todos los que nos ven, todas las personas que nos ven, nos han preguntado algo esencial. Me dicen que este microondas tiene 10 años de garantía. Correcto, ¿Es cierto? sí, ¿En correcto. todos los microondas? Básicamente manejamos lo que son los 10 años de garantía en la parte interna del microondas. Lo que es la vitrocerámica es de fácil limpieza, no se adhieren lo que son al momento de líquidos o algo por el estilo, y tiene un panel deodorizante, entonces elimina lo que son bacterias, gérmenes al 100%. A ver, y eso del ¿cómo es que Desodorización. eso ya parece trabalenguas? Ya. A ver, yo sí, aquí veo que dice un botoncito. Desodorización. Desodorización. ¿Para qué nos sirve eso? En este caso, la desodorización nos permite a nosotros tener el interior de nuestro microondas totalmente limpio y con un olor agradable. El cliente en este caso puede, al momento de utilizar nuestra función, agregar un medio vaso de agua con unas gotas de limón o algún tipo de esencia para que tenga un aroma mucho más O sea, digamos, yo tengo un vasito de agua, abro, coloco con gotitas de limón. O al gusto del cliente. Ya, ok. ¿Y de ahí por qué tiempo le coloco? Desodorización, en este caso, el promedio de desodorización es alrededor de 3 a 5 minutos. Y con eso ya no me huele Correcto, a nada. tiene un olor mucho más agradable. Tal vez colocamos algún alimento que tuvo algún olor fuerte como pescado, pizza o ese tipo de alimentos, entonces podemos volver a tener un olor agradable que no se mezcle con los demás alimentos que vuelva a calentar. Ventajota, los que ya tienen este modelo pueden hacer esa prueba si no lo sabían. Algo que también me llamó la atención es que este viene con relojito, o sea, se le puede colocar la hora. Correcto, nosotros podemos colocarle la hora para estar pendiente de, por ejemplo, el tiempo de la cocción, el tema de la comida y todo ese tipo de aspectos en el tema de los alimentos. Ahorita está conectado el microondas y ahorita está con la hora actual. Ahora, ¿cómo le configuramos la hora? Porque algo cierto que siempre nos han recomendado nuestros amigos de Samsung es abrir siempre y leer el microondas, leer el manual antes de utilizar, como en todo producto. ¿Sí es recomendable? Siempre, correcto. Siempre utilizar lo que es la lectura del manual, ya que encontramos cosas que muchas veces nos pueden ayudar para un funcionamiento correcto del producto. Perfecto. Ahora vamos a irle preguntando lo que nos han consultado nuestros amigos. Vamos a revisar algo que recomienda el manual, según vimos, que es cómo colocar el reloj. ¿Cómo lo haríamos, Carlos? ¿Cómo hacemos eso? En este caso, para la configuración de la hora en nuestro equipo, vamos a presionar lo que es reloj por una vez. Y tenemos lo que es el panel con la numeración en la cual vamos a poder configurar nuestra hora. En este caso son las 9 con 18 minutos. Entonces ahí ya tenemos lo que es una hora configurada y le damos inicio para que la hora se nos registre. Y así podemos estar al tanto de qué hora es, mañana, tarde y todo ese tipo de configuración en nuestro producto. Ya, entonces una vez que ya tengo, porque es lo que nos recomendó el manual, primero colocar esto. Algo también que nos recomendó el manual es el bloqueo para niños. ¿Cómo activo el bloqueo para niños? En este caso, para el bloqueo para niños, vamos a presionar lo que es una vez, lo que es el bloqueo. Ahí, según el manual dice que tenemos que presionar creo que 3 segundos. Le damos, contemos 1, 2, 3. Correcto. Y se activa la opción de ON en la cual el panel se va a bloquear automáticamente para evitar la configuración entonces, de los niños. Entonces ahí ya, a los traviesos ya no nos deja ocupar esto. Nos sale esto ahí. Y ahora para desbloquear. Mantenemos presionado de igual manera el bloqueo para niños por 3 segundos y automáticamente se nos va a desbloquear. No, ahí está en este caso otra vez, no se desbloqueó. Vamos a volver a intentar. Y no se nos desbloquea. Es que dice que no funciona. No. A ver, veamos de aquí, intentemos la tercera vez. Ahí Correcto, está ya. ahí está. Ahora, algo que nos dimos cuenta, y eso sí hay que aclarar, no es touch por si acaso, porque parece que yo fuera a presionar, simplemente a digitar y ya me reconoce. Lo que nos dimos cuenta es que toca presionar así como que fuera un botón para que tenga la acción, en este caso, de los botoncitos. Eso como dato recomendado en ese sentido. Ahora, dentro de lo que son las configuraciones principales, aquí nos dice que tiene palomitas, papas, menú latino. ¿Eso cómo funciona? O sea, ¿se lleva a un tiempo determinado o cómo es? En este caso, normalmente el manual también nos da lo que son instrucciones de qué tipo de alimentos puede utilizar dependiendo del tipo de función. En este caso tenemos lo que es una cocción instantánea, por ejemplo, para lo que es palomitas, tal vez papas, un menú latino en el cual vamos a poder cocinar incluso o calentar alimentos nacionales, por ejemplo, lo que es productos nacionales o tradicionales, como por ejemplo cuy, ese tipo de alimentos, ¿no? Tenemos lo que son comida saludable para lo que es verduras, granos, aves,
carnes, pescados, lo que va a manejar una temperatura independiente, ¿no? Lo que va a dar una mejor cocción. De igual manera, alimentos para bebés, lo que son biberones, una temperatura ideal para lo que son niños pequeños. Ah, yo puedo poner ahí el biberón. Correcto. En este caso, el alimentos para bebés lo que va a hacer es optimizar la temperatura dentro del microondas y así poder calentar lo que son biberones y que el bebé en este caso no tenga ningún tipo de quemadura por la bebida. Ya, ok. Y de ahí en la siguiente parte tenemos lo que es autodescongelado, en el cual nosotros evitamos, digamos, la cocción en la olla, por ejemplo, con agua de los alimentos para la hora del almuerzo. Presionamos autodescongelado y va a mantener una temperatura de descongelamiento óptima en este caso, sin perder lo que es el sabor de los alimentos naturalmente. Tenemos lo que es derretir y ablandar, en el caso de chocolate, incluso malvadiscos también lo podemos hacer. Mantener temperatura, en este caso, es una función en la cual yo puedo mantener una temperatura ideal dentro del microondas, como un horno en este caso de cocción de la sea, ahí no es que se va a seguir cocinando, va a mantener una Ah. temperatura para tener lo que son los alimentos en una temperatura ambiente en este caso, por decirlo así. Ya, perfecto. De ahí tenemos lo que es autorrecalentado, para lo que es, por ejemplo, el fin de año, lo que es el pavo, podemos hacer un A los que autorrecalentado. les gusta el recalentadito. Correcto. De igual manera, el bloqueo para niños, que es una función que le acabamos de ver, y desodorización, que es un tip muy importante para mantener una frescura Sí. dentro del interior. Esa es una de las funciones que más me ha gustado dentro de este microondas. Y de ahí, ahora, digamos que yo solo quiero poner 30 segundos, un minuto, no sé, ¿cómo utilizo ya? En este caso, para el Yo inicio... nunca he tenido un microondas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos lo que son funciones de control, en este caso lo que es pausa o cancelar la función, y podemos agregar solamente 30 segundos, en este caso, del microondas. Y automáticamente va a ser el tiempo promedio para un alimento que no esté, en este caso, tan frío. Y lo que es inicio, para dar inicio a la función automática. Ya, ahora, ahí de ahí, bueno, digamos que quiero ahorita cancelar, voy a cancelar ahí. Algo que sí les ha pasado a algunos clientes es tener mucho cuidado en lo que es el plato, porque siempre, por seguridad, como el plato es súper grande, siempre por seguridad toca sacar un seguro que viene un sticker, en este caso, por si acaso. Es para que pueda girar en este caso correctamente lo que es el tema del plato. El plato, sí, porque el plato es súper grande, ahí alcanzará una sí, pizza es mediana. sumamente amplio, hablamos de que son 32 litros de capacidad interna. 32 litros de Correcto. este aquí. Podemos colocar un Pyrex, un base de vidrio que tranquilamente lo va a poder calentar de gran capacidad. Ya, buenísimo. Y ahora, este botón me llamó la atención, este que dice sonido. Podemos eliminar el sonido que genera, por ejemplo, cuando... esos pitidos. Correcto, cuando Ya. seleccionamos alguna función, nosotros lo podemos eliminar. En este caso, y eliminamos el sonido. Y en ya. este caso ya no marcaría, por ejemplo, lo que es seleccionar algún tipo de función, por ejemplo, el bloqueo para niños. A ver, ahí sonó. Entonces vamos a presionar. Y lo que va a hacer en este caso es al momento en que el microondas normalmente cuando termina ya el calentamiento titila o suena. En este caso entonces vamos a eliminar ese sonido. Ya es para el final. Correcto, para el final. Muy bien, sí. Prácticamente estamos cubiertos desde el botoncito para la abrir. apertura. Y lo interesante de este es el acabado que tiene así tipo espejo por delante y negrito por todos los lados. Excelente en este caso, Carlos. Le agradezco bastante por habernos instruido con este microondas. Ahora en la parte interna, Carlos, yo he visto que en la parte superior aquí nos dice como menú. ¿Para qué nos sirve? El menú es básicamente una facilidad que va a tener el cliente para saber qué función se puede utilizar para qué tipo de alimento. Por ejemplo, tenemos lo que es la opción de alimento para bebés, dependiendo la capacidad, el peso incluso de los biberones. Tenemos lo que es, por ejemplo, la opción de autorrecalentado y qué tipo de alimentos nosotros podemos utilizar en esta función. O sea, yo escojo en este caso autorrecalentado y doy clic en el 1 para que me... Correcto, para que dependiendo del tipo de alimento que yo quiero en este caso recalentar, me dé la función la temperatura sea óptima en este caso. O sea, digamos, es ya una función preconfigurada. Correcto, predeterminada todo lo que son las funciones dentro de nuestro producto. Buenísimo. Ahora, ¿cómo limpio en este caso? Porque esto es lo que dan 10 años de garantía, Correcto, la ¿cierto? vitrocerámica es algo interesante ya que evitamos que, por ejemplo, cuando calentábamos antes lo que es un vaso de leche y se derramaba, solía secarse al momento en que ya se derramaba. Y la limpieza era un poco difícil e incluso con el tiempo puede llegarse a desgastar ese tipo de material. La vitrocerámica es un material en el cual nosotros podemos tener una limpieza mucho más fácil. Con un trapo húmedo o seco, en este caso, podemos remover la suciedad al 100%. Entonces es facilísimo limpiar esto de aquí. Sí, con un trapo seco tranquilamente podemos remover toda la suciedad que puede derramarse de algún tipo de líquido. Sí, porque la mayoría de microondas yo he visto que tienen un acabado feo esta parte de Correcto, dentro. e incluso la vitrocerámica no se desgasta con el tiempo. Suele suceder que las paredes de esmalte en este caso suelen deteriorarse, pelarse y eso produce lo que es que los alimentos no se calienten bien. La vitrocerámica es excelente para la cocción de alimentos.
Y lo interesante de este es de que también tiene una lucecita. Correcto, y un manejamos lo que es un foco para que podamos visualizar en este caso el interior sin aperturar la puerta, tal vez ver el estado de las palomitas, de cómo se está derritiendo el queso o el chocolate en este caso. O sea que es multifunción prácticamente este Es microondas. completo, es lo que lo recomendamos 100% en este caso a los clientes de Kisu. Si te gustó este modelo y te encantó estos beneficios, estas características, y recuerda que este modelo puedes encontrarlo en nuestra página web kisu.com.es o también visitarnos en nuestras tiendas en Quito y Guayaquil. Te esperamos en una próxima ocasión. Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.